Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña, soy de toda la vida profesor de Derecho Constitucional y Administrativo. Mi vida ha dedicado a la labor académica, un doctorado con premio extraordinario en Europa. En este momento circunstancialmente magistrado del Tribunal Constitucional, pero siempre preocupado por las actividades académicas. Y se me ha pedido un reto muy simpático, que de alguna manera señale unos 10 libros o 10 autores, entonces, y sus libros, y algunos de sus libros principales, que deberían ser básicos en la formación de alguien que se dedica a derecho constitucional. Y esto es muy difícil porque el mismo constitucionalismo cambió perspectiva y cada vez más se emparenta con la filosofía del derecho o con la mirada convencional de las cosas. Pero bueno, vamos al intento, que siempre va a ser de poner con justicia a algunos, poner a otros de manera discutible y caer en algunas imperdonables omisiones, pero quien no intenta no yerra, y yo prefiero intentar y equivocarme a no intentarlo. Entonces vamos un poco a lo que se nos había planteado. Un primer libro que creo que tiene que ser leído por todos, aunque no se comparta la filosofía del mismo, es el tema el planteado por Hans Kelsen. Y si hay que escoger alguna obra de Kelsen, escogería la teoría pura del derecho. Con Kelsen, sobre todo para los que venimos de una formación europea continental, se da el inicio del constitucionalismo contemporáneo. Él es justpositivista. Él no cree en valores previos o circunstancias de la naturaleza que el legislador o el legislador constituyente tenga que reconocer. No. Él cree que es el pacto el que establece lo que se tiene que seguir. Pero hace una formidable construcción desde una perspectiva justpositivista para establecer límites al ejercicio del poder, para que sean límites orgánicos, o sea, instituciones, sean límites procedimentales, caminos a actuar, o sean límites competenciales, o sea, atribuciones. Además de ello, Kelsen tiene el mérito de ser el primero en Europa continental, siguiendo lo que ya los norteamericanos habían descubierto de hace mucho tiempo: la necesidad de contar con una norma normarum, con una norma que sea la justificación de las otras normas. Kelsen llega a hablar de que si no hubiera la Constitución, tendríamos que tener una norma hipotética fundamental para, en base a eso, poder construir su constitucionalismo de límites, ¿no? O sea, competencias, procedimientos, organizaciones que permiten una vida en común, con paz y respeto de unos a otros. Y Kelsen entiende también que esto requiere ir acompañado de una estructura, de una obra especial para preservar el cumplimiento de esas normas. Es por eso Kelsen, con su influjo, el padre de los tribunales constitucionales. Integró el Tribunal Constitucional de Austria hasta que hubo un problema ahí con la ley del divorcio y al tribunal lo intervinieron groseramente. Después ya lo que ocurrió con Kelsen es historia conocida y nos tomaría mucho tiempo, el cual tenemos que usar. Un segundo autor con un libro que no se puede dejar de leer es Konrad Hess y su trabajo sobre el llamado escritos de derecho constitucional. Es ese libro el planteamiento de una verdadera revolución de cómo entender y sobre todo cómo interpretar una constitución. Antes la lectura, la interpretación de las constituciones
partida de una vis o de una base hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución era vista como un todo acabado, como un bloque de cosas establecidas, y con el cual había que comparar las cosas, y si no encajaban con ese bloque no eran constitucionales. Hesse entendió como nadie que la Constitución no es un punto de llegada, ni una camisa de fuerza. Hesse entendió que la Constitución es un punto de partida, para en base a ella encontrar las respuestas a los problemas de la realidad. Por eso Hesse habla de la interpretación como concretización, y es así que le da un significado a la posibilidad de que, existiendo diversas interpretaciones, existan posibilidades de interpretar conforme a la Constitución, y que la labor de los jueces constitucionales, más que una labor de control del viejo legislador negativo que mencionó de alguna manera Kelsen en un contexto distinto, era la labor de un intérprete calificado que tenía que ayudar a materializar lo que una Constitución contiene. Otro autor que de hecho hay que leer, y leer muy bien, es Robert Alexy. A ventaja de los dos anteriores, Alexy todavía está vivo con nosotros y muy activo dictando conferencias a lo largo del mundo. Tiene muchos trabajos, pero yo me quedaría con dos de ellos que creo que son los fundamentales: Teoría de los derechos fundamentales y Teoría de la argumentación. Se coincida o no con ellos, son vitales para la comprensión del constitucionalismo contemporáneo. Nadie hace antes de Alexy una diferencia tan clara entre los que son principios y lo que son valores, y privilegia la carga que tiene la interpretación constitucional, que las constituciones no son normas hechas con la tradicional teoría de la norma, eso de supuesto, nexo, consecuencia, sino que muchas normas en una constitución son principiales, son lo que él llama mandatos de optimización, son pautas a las cuales tenemos que seguir para tratar de lograr un resultado, que ese es el resultado, es la vida en paz, en común entre todos nosotros. Alexy es antes que McCormick, entonces en esto también el fundador de lo que hoy llamamos la teoría estándar de argumentación jurídica, pues él mismo plantea, que pueda coincidir o no, una manera para entender cómo resolver los reales o los aparentes conflictos que existan entre derechos o entre derechos y otros bienes. La fórmula de la ponderación, el peso que se le da a cada uno de los elementos en esta fórmula, que es nada más ni nada menos que una brillante sintetización en buena parte del balancing test de los norteamericanos, pero hecho de una manera muchísimo más completa y también mucho más densa, pero cada vez más utilizada independientemente de su carga subjetiva, que es innegable. Toca hablar ahora de otro autor de lectura indispensable, Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli tiene muchos libros, es una persona que comienza trabajando desde el derecho penal, pasa al derecho constitucional y su aporte es al derecho constitucional desde la filosofía del derecho. Él también es un pospositivista, pero es un pospositivista distinto, porque a partir de la idea del acuerdo va a construir lo que se llama un positivismo garantista. Por eso no es casual que su origen haya estado en el derecho penal y que se haya instaurado después sus ideas con sus diferentes alcances en la filosofía del derecho. Él tiene un libro que se llama Principia Juris, que es de varios tomos y que sintetiza todo lo que trabaja en otros libros de manera muy amplia.
y allí va a tocar con brillantez una comprensión del derecho y los derechos que se funda en el pacto constituyente y lo que se necesita para hacerlo viable es en principio no recurrir a unas consideraciones ontológicas, sino al pacto mismo y a las garantías que se genera desde el pacto llamado Constitución. Por eso se habla que él es el creador del positivismo garantista, que genera un escenario de protección tan poderoso como, por ejemplo, podría ser lo que propone la llamada jurisprudencia de valores. Dejemos entonces la referencia a Ferrajoli y pasemos a otro italiano, también con nosotros, que es Gustavo Zagrebelsky, de un origen medio entre polaco, pero de hijo italiano, y que fue en su momento el presidente nada menos de la destacada Corte Constitucional Italiana. Y su gran libro es, sin duda alguna, El Derecho Dúctil. Es un libro que ningún constitucionalista debería dejar de leer. Ahí con brillantez se va a enseñar la variedad de sentidos interpretativos que pueden tener las normas constitucionales. Es cierto que otros autores también desarrollan el tema, Guastini, por ejemplo, pero creo que nadie lo hace con primero y después con la claridad que lo hace el Derecho Dúctil de Zagrebelsky, quien nos plantea que la labor de un juez constitucional, él lo fue, no es una labor de oportunidad o de calidad, sino de la aplicación dentro de un marco amplio de ideas del intérprete vinculante, es la posibilidad de actuar conforme a derechos, principios, valores, disposiciones a las cuales se les reconoce diferentes sentidos normativos. Por eso es que el título del libro, el derecho es dúctil, el derecho no es una cosa que se entienda como compartimientos estancos, es algo que está para reinterpretarse, para recrearse, reentenderse. Si no, por ejemplo, todavía estaríamos admitiendo la esclavitud, por poner un ejemplo. Entonces, ahora, esta capacidad de interpretación, de esta maleabilidad, ductibilidad del derecho admite límites, porque estamos en un contexto de un constitucionalismo que parte de la idea de reconocer que el poder es limitado. Entonces, incluso el poder de este derecho dúctil tiene sus límites. Vamos a pasar ahora a un autor más bien de pagos más cercanos a nosotros. Le toca el turno a los españoles. Y le toca el turno a alguien que es un filósofo del derecho, pero ha hecho como pocos por hacer crecer el derecho constitucional. Hoy en día, el derecho constitucional, por lo que hemos dicho, se acerca cada vez más a la filosofía del derecho y sin abandonar el estudio de la parte orgánica de la Constitución, la preocupación central se encuentra vinculada a justificar los elementos con los cuales se trabaja en el ámbito constitucional y sobre todo justificar los derechos. De allí la importancia de un libro, uno de los primeros de él, pero creo que donde se presenta con una enorme lucidez el tema, que se llama Las razones del derecho, donde desde una perspectiva que podemos llamar pospositivista, o sea, que él es uno de sus grandes representantes, reconocemos que hay valores, pero que esos valores realmente se convierten en exigencias a cumplir cuando hay un pacto. O sea, hay una importancia de cosas previas, pero no es el justnaturalismo clásico que dice que solamente el constituyente lo que hace es reconocer, no, va mucho más allá de eso.
va a plantear que esos valores, para poder ser obligatorios y tener vigencia en una sociedad, tienen que tener el conocimiento del pacto. Y entonces, al existir este pacto, entonces para poder determinar lo considerado razonable, entonces nos permite también establecer pautas de interpretación muy importantes. Él se preocupa por, sobre todo, lo que se llaman los casos trágicos. Hay situaciones que parecen, Dworkin, un autor que no voy a mencionar, no porque no sea importante, sino porque no puedo mencionar a todo el mundo, en un famoso libro, Los derechos en serio, decía que siempre el derecho te permitía llegar a una respuesta correcta. Y eso es puesto en duda, y puesto en duda con lucidez por muchos autores, pero tal vez el más lúcido es precisamente Manolo Atienza, cuando te plantea que incluso pueden haber casos trágicos donde al intérprete vinculante, léase sobre todo el juez constitucional, lo único que le quede es escoger por el mal menor, por el menor perjuicio a la sociedad. Y pone el ejemplo típico del aborto terapéutico. En el aborto terapéutico o vive la madre o vive la criatura por nacer. No puede vivir los dos. Entonces hay perjuicio y ahí va a tener, y ahí entonces no hay una respuesta correcta. En la lógica de que el derecho nos dé una salida y que sea la única salida, que era como lo planteaba Dworkin. Hay situaciones en las cuales el intérprete tendrá que optar, dentro de muchas posibilidades vinculantes, cuál es la aplicable. Paso a porque así es de rico el derecho, de una preocupación de abogados y de filósofos, a citar a alguien que es clave y ha causado una verdadera revolución en el derecho, que es un economista, premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Amartya Sen tiene muchos trabajos vitales que han sido una verdadera revolución para el derecho constitucional, pero probablemente la idea de la justicia es el que mejor sintetiza su manera de ver las cosas. Él discrepa abiertamente con sustentar el derecho y los derechos en elementos de carácter ontológico, o sea, en cuestiones valorativas, o en conceptos como el de la dignidad, muy valioso para sustentar después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Europa continental y los países que hacían Europa continental, el derecho y los derechos, pero que tiene en sí significaciones que son distintas y hasta contrapuestas. Entonces, frente a la debilidad de la dignidad para ser sustento y justificante del derecho y los derechos, Amartya Sen nos propone invocar al concepto de las necesidades humanas básicas. O sea, para poder vivir en sociedad, entonces para poder sobrevivir y hasta plasmar nuestros proyectos de vida, hay ciertos elementos objetivos que necesitamos y que vamos a fortalecer con un pacto y con un compromiso de actuación siempre. Y esos van a ser los que van a permitir expresarse, estas necesidades básicas, usar expresores, diría él, y también alguien que ha seguido mucho a él, que va a mencionar después, que es Malta Nesman, tener a los derechos. O sea, el mundo se funda en necesidades humanas básicas que todos tenemos que satisfacer, y eso es muchísimo más objetivo y con menos carga valorativa, y por eso con menos subjetividad de lo que puede ser recurrir a la dignidad. Con esto, toda una revolución en el sustento de cómo hacemos derecho, cómo entendemos los derechos, y eso es lo que significa. De ahí la importancia de leer a Amartya Sen y la importancia también de leer a Martha Nussbaum, que tampoco es abogada, pero que en el sentido de rigor, pero que sus trabajos, siguiendo la línea de Sen, profundiza la línea de
para la justificación del derecho y los derechos. Su libro más importante es tal vez, por lo original, es Creando Capacidades, ¿no? Entonces, y arriesgando a lo que no se atrevió a hacer Sen, a plantear una lista tentativa básica de cuáles serían esas necesidades humanas básicas que toda sociedad tiene que contemplar. Vivienda, trabajo, alimentación, salud y algunas otras ideas más. Reconoce que de repente en todas las sociedades esto no es tan visible, pero de un acercamiento a diferentes y diversas sociedades, entonces entiende que hay que crear, entonces que hay que atender estas necesidades básicas y que hay que crear condiciones para poder alcanzar satisfacerlas. Entonces por eso el libro se llama Crear Capacidades. Y ese crear capacidades pasa en buena medida por usar lo que entendemos como derechos hoy, que los entendemos como exigencias, muchas veces el valor de dignidad, más bien de entenderlos ya en la misma línea de Sen como expresores o maneras de expresar el reclamo por nuestras necesidades básicas. Voy a dejar a Martha Nussbaum y volver, aquí tal vez la elección es arbitraria porque uno a veces no puede dejar de reconocer a la huella de sus maestros, y eso va a ser muy claro en las tres últimas personas que voy a mencionar. Una de ellas es, que todavía está con nosotros, Manuel Aragón Reyes, un destacado constitucionalista español, probablemente el último de los grandes constitucionalistas españoles que se han decidido a escribir solo un manual. Hoy día se critica mucho a la manualística y yo no estoy de acuerdo con eso. Se dice, no, la manualística no profundiza. La manualística entonces pasa por encima de los temas y a veces nos lleva a dirigir la comprensión de los temas. Yo creo que si no tenemos por lo menos una base de ingreso o de acercamiento a los conceptos básicos de una disciplina, difícilmente la podremos entender a cabalidad. Entonces, yo sí rescato el valor de la manualística. Sin embargo, no voy a hablar del manual de Manuel Aragón Reyes. Voy a hablar de un libro pequeño pero sustancioso, que toca un tema capital, que se llama Constitución y Control del Poder. Allí, Manolo, con gran claridad, explica lo que realmente se extraña en otros autores. Todo el mundo habla de control, hablamos de límites, hablamos de competencias, pero ¿qué se entiende por control? ¿Cuál es el significado del control en el Estado constitucional? ¿Qué formas o fórmulas son válidas de control? ¿Es lo mismo hablar del control jurídico que del control político? ¿Es lo mismo hablar de fórmulas de control social o de control económico? Entonces, ¿y cuáles son las repercusiones de esto? Y, obviamente, si estamos hablando del Estado constitucional, él pone énfasis entre la diferencia entre los controles jurídicos, en el cual, por ejemplo, el ejemplo por excelencia, viniendo de un país con régimen parlamentario, es el control parlamentario, de los el control político, ejemplo por excelencia, el control político en un régimen parlamentario es el control parlamentario, de los controles jurídicos, cuyo ejemplo natural es la labor de un juez. Y nos dice entonces con claridad que el juez no hace, como ya decía Sagrebersi, como ya también ha dicho alguna famosa sentencia, la 1181 del Tribunal Constitucional Español, que el control de oportunidad, el control de preferencias o de a ciertos modelos ideales es propio del control político.
y el control jurídico es básicamente un control en función al cumplimiento de ciertos derechos, de ciertas obligaciones y de las situaciones y relaciones jurídicas que surgen de esos derechos y de esas obligaciones. Un libro imperdible, de Manuel Aragón. Germán Vivar Campos es, sin duda alguna, la figura latinoamericana del derecho constitucional de la segunda mitad del siglo XX. Con todo respeto a grandes constitucionalistas, uno de ellos, mi maestro y amigo Néstor Sagüez, que voy a mencionar al final, o Fixamudio, que desde el derecho procesal desarrolla toda una serie de garantías en el escenario jurisdiccional que han sido seguidas o leídas y hasta copiadas por todo el mundo. Pero yo opto por Germán, porque Germán era el constitucionalista enciclopédico completo, con una formación que le permitieron hacer 70 libros que pasaban desde el inicio del estudio del poder hasta la convencionalización de los derechos. Y tiene una obra que justamente, el nombre es parte de la modestia del personaje, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, con 6 tomos, pero donde demuestra con un lenguaje además muy simple. Germán nació para ser una persona que facilitara la comprensión de cosas. Entonces, sí, con una comprensión de las cosas naturalista católica, que no necesariamente todo el mundo tiene que suscribir, pero pocos como él para hacer reflexiones sobre el poder, sobre el ejercicio del poder, sobre los derechos, sobre la necesidad de constitucionalizar y convencionalizar los derechos. Estos temas los plantea Germán incluso mucho antes que sea moneda común y corriente. Cuando todos estábamos pensando en cómo nos librábamos de los golpes militares, ya Germán hablaba de que hay límites al constituyente futuro por el desarrollo de las normas internacionales. Un visionario. Y que nos deja este tratado elemental de derecho constitucional que nos demuestra que la manualística sí sirve para darnos bases con las cuales después podremos discrepar, pero de las cuales de alguna manera siempre tenemos que comenzar. And last but not least, como dirían los norteamericanos, he dejado a quien probablemente haya tenido la impronta más grande en mi formación como profesor universitario y ahora como magistrado constitucional, que es Néstor Sagüez. Néstor Sagüez desarrolla, antes que todos, de manera sistemática, Fix ha escrito mucho sobre el tema, pero el primero que se dedica a trabajarlo de manera sistemática con 4 tomos y una colección donde se pone a pensar en todas las alternativas que se puede dar. Es una manualística muy completa porque el autor es un juez y el juez tiene que ponerse en alternativas, y el autor tiene un pensamiento cartesiano muy claro. O sea, hay un problema principal y hay problemas secundarios que hay que tener en cuenta y resolver para resolver el problema principal. Ese es Néstor Sagüez. Y la importancia de aplicar eso a los mecanismos y a las organizaciones que nos permiten hacer una interpretación conforme de la Constitución y, ¿por qué no?, un control, sea abstracto o concreto, de lo que no encaja dentro de lo constitucionalmente posible o que ingresa a lo constitucionalmente prohibido. Eso es lo que explica con brillantez los procesos, los mecanismos de interpretación de esos procesos, los modelos donde se desarrollan esos procesos y sus diferentes retos. Néstor Sagüez, en esta colección de 4 tomos llamada Derecho Procesal Constitucional, que su lectura también considero es inevitable
si es que uno quiere tener una mínima formación. Bueno, aquí va mi elección. Como toda elección, con alguna dosis de arbitrariedad seguro, con alguna dosis de injusticia también, pero hecha con toda honestidad frente a personas a las cuales en su mayoría he tenido la dicha de conocer y de seguir frecuentando, que creo que han hecho y vienen haciendo lo que el derecho constitucional hoy es. La disciplina que nos permite entender la naturaleza del derecho como ordenamiento jurídico y la necesidad última que tenemos de proteger nuestros derechos para así asegurar una sociedad en paz con justicia. Ojalá este resumen, este intercambio de ideas les resulte de alguna utilidad.